La opinión Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 45 minutos, 7:45. Gracias por seguir con nosotros en esta mañana. Además, le doy la bienvenida y le agradezco mucho al abogado Alfonso Rodríguez, Poncho Rodríguez, en este espacio informativo. Mi querido abogado, mi querido Poncho, ¿cómo estás? Buenos días. Aurelio Peña, como siempre, encantado de saludarte y con el permiso tuyo y de nuestro auditorio Adelante. que nos está viendo a cuadro, me voy a quitar el cubrebocas porque pues hay que traerlo siempre. Sí, hay que usarlo. Hay que usarlo, caray, hay que usarlo. Dicen que es la mejor vacuna. A Sí. mí no me ha dado, gracias a Dios. Sí, más vale. Y a ti ha tenido con todo el Así cubrebocas, es, así es de así que es. vamos cuidándonos. Así es, mi querido Poncho Rodríguez, y además con temas hoy importantes, lo que está ocurriendo en nuestro país, las lluvias intensas, los deslaves que veíamos ahí en la zona del Cerro del Chiquihuite y demás situaciones que también se vivieron en otros estados del país, allá en Colima, en Veracruz. Hablábamos también el tema de Guerrero recientemente y bueno, pues se supone que tendría que haber un Fondo Nacional de Desastres para poder atender todo ese tipo de contingencias que entiendo yo allá en los años 90, lo que se conocía, que tú lo referías también antes de entrar a la entrevista, justamente a esta plática, era el llamado famoso ramo 23, que servía para poder atender este tipo de situaciones o de contingencias en nuestro país y que luego desapareció, mi querido Poncho Rodríguez. Platícame breve la historia del Fondem y para qué servía. Mira, mi querido Aurelio Peña, amigos del auditorio, les cuento un poco. Los temblores de 1985 sacudieron no solo el suelo de la Ciudad de México y el área metropolitana y gran parte del Estado de México y Puebla. No solo sacudieron y tiraron edificios y provocaron una terrible devastación. Los temblores de 1985 nos hicieron como que caer en la cuenta como país que la ubicación geográfica de nuestro territorio no es ajena, por su altitud y latitud, es ajena a todo tipo de meteoros, no solo terremotos, sino ahora inundaciones. Tenemos inclusive ya hasta la presencia de tornados, no en esta zona del país, pero ya más hacia el norte. Y también pues a nuestra posición geográfica debemos sumar el calentamiento global tan llevado y tan traído. Sí, claro. Este sacudir de la conciencia, como efectivamente lo has apuntado, trajo al principio como digamos que una partecita del ramo 23. Ajá, sí. Un fondo para la reparación de infraestructura urbana, que fue evolucionando hasta el equivalente del 0.4% del presupuesto federal. Esto para rehabilitar infraestructura, pero también para prevenir. Entonces, en 1999 ya se crea un fideicomiso que era el Fonden, Fondo para la Fondo Nacional de Desastres. Sí. Este Fonden se activaba mediante una declaratoria de desastre natural y entonces se canalizaban recursos para atender a la población, para atender también no solo las necesidades inmediatas, sino la reparación de todo el equipamiento que que se veía dañado, ¿verdad? Sí, claro, por el cataclismo, por el meteoro que se suscitaba en la zona. Este Fonden llegó a ser una alcancía buenísima, Aurelio, donde había ya casi 7,000 millones de pesos. 7,000 millones de pesos, pero el gobierno federal, en un arrebato de no sé, locura, decidió cancelar. Digamos, borramos esa palabra en un momento de ahorro, de recursos, de buscarla. De redestinar recursos a otras obras de las que tanto se ha hablado, que quién sabe cómo vayan a funcionar. Decidió cancelar este y otros fideicomisos. Fíjate, justo cuando en octubre de 2020 se hablaba de la cancelación de esto, iba entrando el huracán Delta por territorio de Quintana Roo, que trajo nada más 301,000 afectados. Caray. Y ya no tenían manera de reparar estos daños. Después, pues bueno, vinieron inundaciones fortísimas en Nacajuca, Jalpa y Cunduacán en Tabasco.
le echaban la culpa a la Comisión Federal de Electricidad. Hubo nomás 800,000 damnificados sin posibilidades de tener ese apoyo económico. 800,000. Y así te puedo hablar de Grace en Veracruz, te puedo hablar también de las afectaciones en Puebla y recientemente los desbordamientos del río Tula y del río Salado en Hidalgo, el huracán Nora en Jalisco, bueno. Así es. Ahora se desgarra el cerro del desgaja el cerro del Chiquihuite y tenemos una serie de cataclismos que han provocado desequilibrios terribles en las finanzas públicas. Sí, claro. Porque ya no existe ese fondo de apoyo. Provocan. Decían que porque las reglas de operación no eran claras, que había situaciones que se habían desvirtuado de lo que era la esencia de ese Fondem en el 96, 97. Es que hemos hablado mucho de esto. No se trataba de destruir las instituciones que había, se trataba de corregir y castigar a aquellos que no fueran honestos en el manejo de los recursos. Ahora, en sustitución de ese Fonden, no hay nada, hay una minuta de una ley general de gestión de riesgos y desastres allá en San Lázaro, sí, que está durmiendo el sueño de los justos, pero fíjate que leyendo un poco esa ley se omiten mecanismos claros, transparentes, para que las entidades federativas y municipios cuenten con esos recursos de manera eficaz. Sí, claro. Entonces hay una discrecionalidad ahí muy opaca. Y no solamente se reponga la infraestructura que en un momento puede ser afectada por estos fenómenos naturales, sino además se reactive la economía de esos lugares. Efectivamente, Aurelio Peña. Y es por eso que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el 9 de septiembre, como sabes, es la segunda fuerza política, el 9 de septiembre, esto es la semana pasada, ha propuesto que el jueves ha propuesto que se instituya un sustituto de ese Fonden, corregido, mejorado y aumentado, que se va a llamar Fondo de Apoyo Social para los Desastres Naturales, el FASDEN. Se ha propuesto esta creación donde, entre otras muchas bondades, se está apostando a destinar recursos ya en fondos permanentes, se está apostando a apoyar a zonas urbanas y, ojo, aquí va la mano también de mi amigo el diputado Ignacio Loyola, un fondo para atender a las zonas rurales afectadas por los cataclismos, por las contingencias meteorológicas. Se plantea también facilitar el acceso y distribución de recursos a las familias directamente para reactivar la economía ante la devastación natural. Desde luego, transparentar, evitar la discrecionalidad en el manejo de los recursos, transparentarlo, decir muy clarito, cuentas claras, a ver, tanto dinero va a tal lado para atender esto, recursos bien etiquetaditos, evitar los desvíos que tanto lastiman. El mal uso de los recursos, sí, Aurelio, el agandalle, la ratería, perdóname también. Sí, la ratería, los boches, todas las que se pasaron de lanza. Claro, Que pues es que por cierto no están en la cárcel. Que por cierto no están en la cárcel. Yo no he escuchado que hayan metido a nadie en la cárcel. Porque el presidente López Obrador en el 2020, cuando desaparece los fideicomisos, justamente es cuando dice, este Fondem está lleno de corrupción. Y en 10 días voy a decir quiénes son los malos. Y no ha dicho nada, A eso iba. No ha dicho nada. Bueno, mira, la verdad es que ¿Qué plantean aparte con esto, mi querido Aurelio, hablando de las cosas positivas que se pueden dar? Se plantean una reforma a la ley del presupuesto y responsabilidad hacendaria, reformas al presupuesto de egresos, a la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y a la ley general de responsabilidades administrativas. Creo que es un proyecto muy completo, desde luego siempre susceptible de ser mejorado. Claro. Espero que en las negociaciones con las otras fuerzas políticas en San Lázaro se pueda concretar esto. Me suena muy interesante. Y hace tiempo me preguntaban, bueno, es que ¿qué está haciendo la oposición? Bueno, pues esto. Claro. Están trabajando realmente, sí, claro. Más que grilla, dice un lema, chamba mata grilla. Sí, claro. Ahora, esta es una propuesta específicamente del grupo parlamentario del PAN que me parece interesante. ¿Qué podrá decir el presidente en un momento determinado que digan, quieren regresar a lo que ya nosotros dijimos que no funciona? Veía yo y estaba revisando justamente algunas de las declaraciones del mismo presidente López
López Obrador en aquel entonces cuando decía que ahí en el Fondem era una caja chica, ¿no? De los gobiernos. Bueno, no tan chica, dijo además, no tan chica, porque sí había gente que le metía la uña y fuerte y se volaban esa lana que era para los damnificados, para la gente que había sido afectada por los desastres naturales. Eso 2020. Yo preguntaría que hay, ok, a lo mejor era una caja chica, suponiendo sin conceder Sí. que lo hubiera, Sí, señor suponiendo abogado. sin conceder que lo hubiera sido, que hay de la caja grande, ¿dónde está el dinero de todos los fideicomisos? Sí, claro. ¿Dónde está ese dinero? O sea, el Fondem sí se necesita, el Fondem sí es claro que urgente. se necesita, Aurelio Peña, se necesita. Somos un país de instituciones, con una constitución dinámica, sí se necesita. Dime solamente una cosa más, mi querido Poncho, porque el tiempo va corriendo, pero el gobierno es responsable de lo que pudiera ocurrir ante una tragedia de esa naturaleza, ¿sí, no? ¿Y por qué? El gobierno puede prever Ajá. los desastres. Para eso se necesitan recursos. Los recursos se obtienen del erario público. Y los recursos públicos sí son responsabilidad del gobierno. Claro, el gobierno pues no es Dios Padre como para prever que Sí. vaya a haber un terremoto. Sí, de acuerdo. No, de acuerdo, pero son responsables, tienen que responder por el adecuado manejo de los recursos públicos para atender las necesidades de la población. Porque es el gobierno que también otorga permisos de construcción, a eso iba, otorgan porque en licencias. el cerro del Chiquihuita, ¿no? La gente se desmorona, le caen las piedras encima. ¿Quién es responsable de esa situación? ¿O quién tendría que asumir esa responsabilidad? Responden Poncho? los gobiernos estatal y municipal, o incluso el nivel de gobierno federal, si hubiera concurrido en ello, en otorgar licencias de construcción en lugares donde se supone Sí, claro. que ya debe haber un antecedente de estudio topográfico, como lo mismo los que construyen en las veras de los ríos. Sí, ahí en Hidalgo, los vimos ahí cerca del río Tula. Y bueno, Eso no pues, pasa en Querétaro. pues porque está entubado el río Querétaro, pero No, pero se dan licencias y permisos y usos de suelo para que la gente desarrolle, no una casita ni dos, complejos completos donde son incluso zonas de riesgo. y las perforaciones de pozos que también incrementan ese riesgo porque el subsuelo se ve modificado Sí, claro, cuando sí, los mantos claro. freáticos se van secando. Sí, claro. Hay muchos temas que sí son responsabilidad del gobierno. Un problema tiene solución, un fenómeno solo sirve para administrar y prever las consecuencias. El gobierno, en este caso, debe administrar y prever los fenómenos. Sí, no los va a evitar, pero puede prever las consecuencias, ¿no? Bueno, pues estaremos al pendiente, como siempre, mi amigo Poncho Rodríguez. ¿Qué hacemos para darle seguimiento? Ese es un tema que me parece muy importante. La próxima platicamos de eso o lo que venga, si no tienes inconveniente. Ya sabes que la noticia y que el mundo jurídico es muy dinámico, mi querido licenciado. Por cierto, muchas felicidades, colega querido, abogadazo. Gracias. Tenemos un nuevo abogado en Soy Querétaro. abogatips. Vamos a seguir platicando de muchos temas, vamos a analizarlos, Con gusto, vamos a mi escudriñar. Poncho. A lo mejor a muchos no les va a gustar el tono en el que decimos algunas cosas, pero bueno, esa pues es la forma, esa es tu forma. hay esa que es la echarle tuya. energía. Hombre, no hay más. Y además, me parece que el tema es interesante, es importante. Lo tendrán que reconsiderar también el Congreso Federal para saber qué va a pasar con ese dinero, con esos recursos. Y sobre todo, que a mí me llama la atención, Poncho, es cómo el gobierno se responsabiliza de una situación que ocurre y cómo protege, cuida, resguarda, responde ante las necesidades de la gente que perdió su casa, su hogar, todo, ¿no? Lo que obviamente Claro. significa sus enseres básicos fundamentales para vivir, Poncho Rodríguez. está de la patada, ¿eh? De la pata. A mí ya me pasó, o alguna vez, ya me pasó. Bueno, Y es Poncho, horrible. Poncho Rodríguez, teléfono, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo te pueden seguir en redes sociales? Con mucho gusto, en Twitter en @PonchoRDZ, Facebook como Poncho Rodríguez y WhatsApp, teléfono 442-274-2518. Poncho Rodríguez, muchas gracias como siempre, amigo. Gracias, El tiempo Aurelio se va Peña. volando, nos podemos echar 6 horas. Es que siempre tú y La yo... gente, pobre de la gente también, ¿verdad? Pero No, pero es que es padre platicar con un hombre tan culto, la verdad. Poncho Rodríguez, te lo agradezco como siempre, amigo. Que tengas buenos días. Gracias, amigo Aurelio Hasta Peña. luego y usar el cubrebocas como siempre. 7 de la mañana con 59 minutos. Hacemos una pausa. Su opinión siempre la más importante. Volvemos enseguida con más. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7.